Más de arriba, parece. Lo estábamos esperando de pie, don Iván. En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todos y a todas, especialmente a los senadores y senadoras de la Comisión de Constitución del Senado, senadora Luz Ebensperger, vicepresidenta del Senado, senador Pedro Araya, estaba el senador Rodrigo Galilea y se va a incorporar en los próximos minutos el senador Alfonso Durresti. Saludamos la presencia de la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, la presencia de la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Analía Uriarte, al jefe de la División Judicial, señor Paulo Fuenzalida, a todos los senadores y senadoras que nos acompañan, senador Iván Flores, senador Daniel Núñez, senador Juan Luis Castro, senador José Miguel Insulza, senador Juan Antonio Coloma, senador Iván Moreira. Muy bienvenidos todos. La presente sesión tiene por objeto escuchar la intervención de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, quien se referirá a las razones y antecedentes que tuvo en consideración el Gobierno para nominar al señor José Andrés Morales Opazo como fiscal nacional del Ministerio Público. Tras esta primera sesión, que está convocada de 10:30 a 11 horas, hay una segunda sesión, según lo expone nuestro ordenamiento jurídico, para escuchar el planteamiento del candidato a fiscal nacional, donde tendremos la ocasión también de formular preguntas. Al mismo tiempo, como ustedes saben, ha operado un mecanismo de participación ciudadana dispuesto en el reglamento del Senado, cuyos antecedentes constan de las carpetas que ha preparado el secretario, señor Rodrigo Pineda, donde están todas las preguntas, observaciones, comentarios que hicieron llegar ciudadanos y ciudadanas a través de el sitio web del Senado y que forman parte de este proceso. Señor secretario, le ofrezco la palabra para que dé lectura a la cuenta, por favor. Gracias, señor presidente, señoras y señores senadores. Se han recibido las siguientes comunicaciones. En primer lugar, relativas a urgencias. Se ha formulado la urgencia suma al proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Asimismo, se ha formulado la urgencia simple para las siguientes iniciativas. En primer lugar, el proyecto de ley que modifica la Ley 20.019, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización, de conflictos de intereses y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas. Igualmente, al proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental en materia de prórrogas sucesivas de un estado de excepción constitucional de emergencia en las condiciones que señala y limita la restricción de la libertad de reunión en estos casos. Ha ingresado asimismo a la Comisión un proyecto. Es un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República por el que inicia un proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental en materia de prórrogas sucesivas de un estado de excepción constitucional de emergencia en las condiciones que señala y limita la restricción de la libertad de reunión en estos casos. Eso, señor presidente, respecto de la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, senadora Luz Ebensperger. Gracias, presidente. Respecto del proyecto que inicia, de la moción del Ejecutivo sobre el proyecto de la reforma constitucional para
materias de prórroga sucesiva al estado de excepción constitucional. En relación a esto, pero no directamente, quisiera, si pudiéramos oficiar al Ejecutivo para saber si vamos a avanzar o no en el proyecto de infraestructura crítica que estábamos viendo y que en la última sesión, que ya fue hace bastante tiempo, estábamos a la espera desde ese entonces a eventuales indicaciones que iba a presentar el Ejecutivo. Me parece importante avanzar en ese proyecto. Y lo otro, aprovechando la presencia también de la ministra de Justicia, respecto de la carta que nos envía Gendarmería, lanzó la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería. Efectivamente, la pronta entrada en vigencia del artículo 41 en relación a las calificaciones tiene algunas contradicciones y sería bueno conocer un informe de la ministra de Justicia. Sé que también hay una mesa, al parecer, de trabajo. Si nos pudieran informar cómo va eso. Yo recibí a la ANSOJ y lo que ellos planteaban en algunos puntos son bastante razonables. Entonces, para saber qué piensa el Ejecutivo y cómo se están solucionando. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora Ebensperger. ¿Habría acuerdo de la comisión en torno a proceder a los oficios solicitados? Senador Durresti. Sí, presidente, saludar a la ministra del Interior, saludar a la ministra secretaria general de Gobierno, de la Presidencia, compañera. Y la ministra de Justicia. Y la ministra de Justicia y Derechos Humanos. Saludar a los colegas. Aprovechando en la cuenta, el diario, yo sé que a los santiaguinos no les interesa esto, porque viven tranquilos en esta región metropolitana. Pero en la portada del diario, ministra de Justicia, del diario Austral de Los Ríos, de la región de Los Ríos, nuevamente tenemos un titular de traslado de reos, así como tuvimos hace un par de meses el traslado de peligrosos delincuentes de crimen organizado sin ninguna justificación, sin ninguna situación que se resolvió luego de oficio. Tenemos la llegada del hijo de Héctor Yaitul y grupo de la CAM a la cárcel de Yancahue. Los senadores Gatica, Flores, colega aquí presente, y el que habla, criticamos esta decisión porque nuevamente se traslada a Valdivia sin ninguna coordinación con Gendarmería, con la comunidad local, con los propios protocolos de Gendarmería a procesados o imputados que generan una difícil situación de manejo, hay huelga de hambre. Entonces, la pregunta por su intermedio, presidente, es ¿hasta cuándo Valdivia va a ser el receptor de este tipo de situaciones? Primero, Tren de Aragua y 8 peligrosos delincuentes de crimen organizado. Situación que se revirtió, pero generó tremendo inconveniente. La situación de la cárcel de Río Bueno sigue sin resolverse. Y este titular de ayer domingo, transversalmente, senador Flores, senadora Gatica, senador Durresti, planteando la misma situación. Y nuevamente trasladamos a la región un inconveniente, un problema, llamada de los gremios de Gendarmería, llamada de las agrupaciones de familiares de los reos que están en la cárcel y una natural conmoción en la comunidad. A mí me gustaría tener claridad de eso porque la verdad es que no entiendo la falta de planificación, la falta de anticipación de este tipo de situaciones. O sea, ¿qué vamos a tener posteriormente? No sé a quién más. Punta Peuco no creo que se lo lleven para allá porque eso están tranquilitos en su recinto. Pero claramente esto es inadmisible. Me gustaría, aprovechando que está la ministra de Justicia, tener información, respuesta sobre ello. Gracias, senador Durresti. Sin perjuicio que la ministra podrá referirse a aquello, vamos a adoptar desde ya los oficios solicitados por usted y por la senadora Luz Ebensperger. ¿Les parece?
Muy bien. Vamos a entrar en consecuencia al objeto de esta... Sí, le voy a dar precisamente la palabra a la señora ministra de Justicia. Vamos a escuchar la intervención de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, quien se referirá a las razones y antecedentes que tuvo en consideración el Gobierno para nominar al señor José Andrés Morales Opazo como fiscal nacional del Ministerio Público. Ministra Marcela Ríos tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Por supuesto que podemos enviar una respuesta específica. Ministra, perdón. Un segundo que me faltó antes de su intervención. Me indica el señor secretario, tiene que él leer la relación. Así que, señor secretario, por favor, don Rodrigo. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señoras y señores senadores, corresponde que el Senado inicie el estudio de la proposición de Su Excelencia el Presidente de la República para designar al fiscal nacional del Ministerio Público. El artículo 85 de la Carta Fundamental establece que el fiscal nacional será designado por el Presidente de la República a propuesta en quina de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado adoptado por los 2/3 de sus miembros en ejercicio en sesión especialmente convocada al efecto. Agrega que si esta corporación no aprobare la solicitud del Presidente de la República, la Corte Suprema deberá completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento. El inciso segundo precisa que el fiscal nacional debe tener a lo menos 10 años del título de abogado, haber cumplido 40 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Asimismo, indica que la persona nombrada durará 8 años en el ejercicio de sus funciones y no podrá ser designado para el período siguiente. Finalmente, la norma constitucional prescribe que quien desempeñe el cargo de fiscal nacional cesará en este al cumplir los 75 años de edad. Como consta a sus señorías, Su Excelencia el Presidente de la República ha remitido a esta corporación un oficio en que recuerda que el 1 de octubre del presente año, don Jorge Abbott Charmel cesó en sus funciones como fiscal nacional del Ministerio Público por haber cumplido 75 años de edad. Luego hace presente que, de conformidad al inciso primero del artículo 85 de la Constitución Política, corresponde al Presidente de la República, con acuerdo de esta corporación, designar a quien va a desempeñar el cargo de fiscal nacional del mencionado servicio de una quina propuesta por la Excelentísima Corte Suprema. En conformidad con dicha normativa, el máximo tribunal del país, mediante oficio del día 11 de noviembre de 2022, comunicó al jefe de Estado la nómina de los 5 abogados que habían sido seleccionados de conformidad a las reglas que regulan dicho proceso. Por su parte, mediante oficio 1876 de 21 de noviembre del año en curso, el primer mandatario, en uso de la atribución ya indicada, comunicó al Senado su decisión para proponer al abogado señor José Andrés Morales Opazo para encabezar, a contar de la fecha que corresponda, al Ministerio Público. La Sala del Senado tomó conocimiento de dicha resolución el día 22 de noviembre del año en curso. En los antecedentes curriculares del señor José Andrés Morales Opazo se señala que es chileno, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Central y abogado desde el año 2000. Cursó un diplomado en Derecho Penal en la Universidad Católica del Norte en el año 2005, un diplomado en materias de seguridad y defensa en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos ANEPE el año 2010 y finalmente en el año 2021 un diplomado en Derecho Administrativo Sancionador en la Universidad de los Andes y un diplomado en Argumentación Jurídica en el Instituto de Estudios Judiciales. El año 2009 participó en un programa de visitas internacionales del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Ha trabajado desde el año 2000 en el Ministerio Público, desempeñando los cargos de fiscal adjunto, jefe en la Fiscalía Local de Los Vilos, Cuarta Región. En los años 2000 a 2004, fiscal adjunto, jefe en la Fiscalía Local de Colina del año 2005. Fiscal adjunto y jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad durante los años 2005 a 2007. Asimismo, se desempeñó como fiscal adjunto jefe en la Fiscalía Territorial en las comunas de Huechuraba, Renca, Quilicura, Conchalí, Cerro Navia y Lo Prado en los años 2008 a 2010.
Fue también fiscal adjunto jefe en la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte y fiscal regional subrogante en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte entre los años 2011 a 2015. Desde el año 2018 ejerce el cargo de fiscal adjunto jefe en la Fiscalía Local Santiago Norte. En conformidad a la normativa reglamentaria y disposiciones establecidas en esta corporación para garantizar un proceso público que reúna todos los antecedentes necesarios para adoptar una resolución fundada en esta materia, se han recopilado los siguientes antecedentes que exige dicha normativa. En primer lugar, cuentan sus señorías con una copia del oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, también una copia del oficio que la Excelentísima Corte Suprema dirigiera al Jefe de Estado y el currículum vitae del candidato. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también ha hecho llegar a esta Secretaría los antecedentes del proceso de designación del candidato don José Morales al cargo que hoy día se le presenta. La Biblioteca del Congreso Nacional, cumpliendo con la exigencia que también la reglamentación que regula esta materia, ha reunido tanto enlaces de prensa como textos de prensa que van desde el año 2017 hasta el 24 de noviembre del año en curso referidos al candidato propuesto por excelencia, el Presidente de la República. Asimismo, ustedes tienen a su disposición el listado de observaciones que sobre el candidato han planteado ciudadanas y ciudadanos en el portal electrónico de la Corporación entre los días 22 y 26 de noviembre del año en curso. Igualmente, se acompañan los documentos presentados por la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía del Ministerio Público, una declaración pública presentada por la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile y un documento que ha remitido la organización Londres 38. Cuentan además con una copia de la hoja de vida funcionaria del candidato y su declaración de patrimonio conforme lo exigen las disposiciones que rigen este proceso. Finalmente, en sus carpetas también cuentan con una minuta presentada por el fiscal don José Morales en que sintetiza los principales aspectos que era presente en su presentación. La primera sesión está convocada para conocer las razones que tuvo en consideración el Ejecutivo para hacer esta proposición y la segunda parte para escuchar al candidato y plantear las preguntas que sus señorías estimen necesario formularles. Cuentan además con los antecedentes correspondientes ya mencionados. Es cuanto puede informar la Secretaría. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario, por su completa relación. Saludamos también al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que se incorpora a esta sesión. Y ahora sí le ofrezco la palabra a la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos. Señor presidente, muchísimas gracias. Quisiera primero responder la inquietud planteada por el senador Durresti respecto de los traslados. Recordar que en este caso se trata de un traslado definido por el Tribunal de Justicia competente, por lo tanto a Gendarmería de Chile le compete acatar la decisión judicial que ha sido previamente coordinada y también recordar, como lo ha declarado recientemente el Contralor de la República, que en materia de traslados específicos es Gendarmería de Chile quien tiene la responsabilidad de tomar las decisiones pertinentes, pero siempre disponibles a poder informar a la Comisión sobre cualquier otro caso en esta materia. Respecto del tema que nos convoca, señor presidente, es para mí un honor dirigirme a esta Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado de la República y por su intermedio quisiera saludar y agradecer a todos los honorables y honorables senadoras que han asistido a esta relevante sesión que tiene como objeto presentar las razones que hemos tenido como Gobierno para nominar al señor José Andrés Morales Opazo al cargo de Fiscal Nacional del Ministerio Público. Quiero iniciar mi intervención recordando a este honorable Senado y sobre todo a la ciudadanía que está presenciando esta sesión que el Ministerio Público es una institución relativamente joven en la historia de nuestra República, fundada a finales de la década de los años 90 en el marco de la reforma procesal penal. La creación del Ministerio Público necesitó una reforma constitucional en 1997 y la aprobación de una ley orgánica que regulase su funcionamiento en 1999. De esta forma, nuestro país se dotó de una nueva institución que tendría a su cargo el monopolio del ejercicio de la persecución penal.
La creación de la Fiscalía fue entendida en su momento como una política de Estado, impulsada transversalmente por todos los sectores políticos y reconocida internacionalmente como un significativo avance en la consolidación de nuestro sistema de justicia y en el fortalecimiento de nuestra democracia. Me permito recordar este breve fragmento de la historia reciente de nuestro país para recalcar que cuando hablamos del Ministerio Público nos referimos a una institución clave para el funcionamiento del Estado de Derecho. Para nuestra democracia es vital contar con una Fiscalía autónoma que pueda controlar no solo la delincuencia común, sino también a integrantes de otros poderes del Estado cuando estos hayan cometido hechos que pudieran ser constitutivos de delitos. Precisamente es debido a este carácter autónomo de la Fiscalía por lo que la Constitución Política de la República establece la necesidad que intervengan los tres poderes del Estado en el proceso de elección de un nuevo fiscal nacional. Como es de público conocimiento, el proceso se inicia con la convocatoria a concurso por parte de la Corte Suprema. En esta ocasión se presentaron 17 personas, de las cuales se seleccionó una quina, la cual fue coencabezada por el señor José Morales, quien obtuvo 17 votos. El siguiente paso fue la elección de un candidato por parte del presidente de la República. La última etapa de este proceso tendrá lugar este miércoles, cuando el Pleno del Senado deberá decidir si ratifica la nominación del Poder Ejecutivo por una mayoría de 2/3 de sus miembros en ejercicio. Por cierto, todo proceso es siempre perfectible y como Gobierno estaremos siempre disponibles para mejorarlo. El nombramiento de un nuevo fiscal exige un quórum calificado porque precisamente se busca proteger la autonomía y promover el respaldo transversal. Hoy reafirmamos el respeto de esta autonomía y como Gobierno recalcamos la importancia de contar con un Ministerio Público que también sea parte de la fiscalización de los actos de todo Gobierno y de la persecución de todos los delitos que sean cometidos por las y los ciudadanos, así como por autoridades o agentes del Estado. Solamente contando con una Fiscalía vigorosa y autónoma lograremos evitar que se produzcan abusos de poder y mejoraremos la calidad de nuestro sistema democrático. Desde el Gobierno consideramos que es importante situar esta elección en el marco de la especial preocupación de las chilenas y los chilenos por la situación de seguridad que vive el país. En este debate no podemos desviarnos de lo que es una clara prioridad social. Chile viene enfrentando un momento complejo en materia de seguridad y por ello que nuestro Gobierno está trabajando para fortalecer la capacidad del Estado y de todas sus instituciones ante nuevos fenómenos de criminalidad. Y si bien esto tiene distintas causas, existe consenso entre especialistas, académicos e instituciones de la sociedad civil que se están produciendo importantes cambios en el comportamiento delictual en el país. Un ejemplo muy claro es lo que ha sucedido en materia de homicidios. Por un lado, el número de homicidios ha tenido un aumento sostenido en los últimos años, con un incremento del 66% entre el 2016 y el 2022, según datos del propio Ministerio Público. Por otro lado, ha aumentado la cantidad de homicidios que son cometidos por autores desconocidos, lo que apunta a nuevas formas de criminalidad organizada y violencia, incluyendo un creciente uso de armas de fuego. Esta preocupación por la seguridad pública ha sido clave en la nominación del señor Morales por parte del presidente de la República. Su experiencia y trayectoria por más de 22 años en la institución le entregan un acabado conocimiento del funcionamiento del Ministerio Público. Más aún, tal y como lo expresara ante el Pleno de la Corte Suprema y podrá presentar más adelante en esta sesión, cuenta con un detallado plan para el fortalecimiento de la persecución que es vital para controlar la criminalidad en nuestro país. Con su intermedio, presidente, quisiera referirme, honorables senadores y senadoras, solicitar que tengan a bien considerar que la elección del nuevo fiscal nacional no se basa en defensa de nuestras identidades o posiciones políticas, por legítimas que siempre son. Esta decisión debe ser una decisión de Estado,
un componente esencial de un acuerdo global en materia de seguridad, uno que involucre a todos los actores e instituciones que buscan colaborar en este desafío país. El Ministerio Público es una institución de carácter nacional, pero descentralizada, de una enorme complejidad orgánica interna, con 19 fiscalías regionales, más de 780 fiscales y más de 3.500 funcionarios y funcionarias. Asumir su conducción requiere no solo competencias y conocimiento profundo del derecho penal, sino también el liderazgo y visión que permitan dar gobernabilidad y conducción a su labor. Desde la coordinación del sistema de justicia penal que le corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, podemos conocer de primera fuente cuáles son las necesidades del sistema y específicamente de la política de persecución penal a cargo del Ministerio Público. Nos preocupa en este sentido los bajos resultados en la persecución penal de delitos de alta complejidad, como narcotráfico, corrupción, delitos económicos o crimen organizado, lo que se manifiesta en una baja cantidad de condenas y altos niveles de archivos de causas. Por otro lado, la Fiscalía ha tenido dificultades para establecer una estrategia que permita transmitir a la sociedad su política de persecución penal para que sus objetivos político-criminales sean conocidos por la ciudadanía. Como Gobierno, observamos además también con preocupación los resultados en materia de violencia de género y en contra de niñas y mujeres. De acuerdo a estadísticas oficiales, solo en el 2021 hubo 144.832 casos policiales relacionados con violencia intrafamiliar, de los cuales 109.440 tuvieron víctimas a mujeres. Nos parece esencial entonces que el Ministerio Público mejore la obtención de condenas en delitos de violencia de género, especialmente en aquellos más graves como los femicidios. En materia de derechos humanos, no podemos dejar de plantear con claridad que tenemos enormes deudas pendientes en materia de persecución penal respecto de las violaciones de derechos humanos ocurridas en democracia, como por ejemplo durante el estallido social. Es fundamental para nuestro Gobierno que el Ministerio Público investigue este tipo de graves delitos con la debida diligencia y la exhaustividad que exigen los estándares internacionales. En base a nuestro diagnóstico respecto del estado de la persecución penal en el país, hemos estudiado de manera minuciosa la trayectoria de los candidatos a fiscal nacional, así como cuáles han sido sus propuestas presentadas ante la Corte Suprema en la audiencia realizada el pasado 7 de noviembre. Producto de esta evaluación es que hemos valorado positivamente la experiencia del señor Morales, habiéndose desempeñado en la unidad de delitos de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte, a cargo de la investigación de algunos de los delitos más graves en el país. Esta experiencia le permite tener un conocimiento acabado del Ministerio Público y de sus problemas de funcionamiento. En definitiva, como Gobierno, creemos que este no es un momento que admita incertezas y la experiencia del señor Morales da garantías de aquello. Además de su experiencia, ha sido clave para esta decisión que el señor Morales haya presentado ante la Corte Suprema un plan claro para la Fiscalía, que es consistente con el diagnóstico que nosotros tenemos de esta misma institución. En este sentido, el señor Morales ha sido claro al mencionar que la falta de resultados en la persecución penal de los delitos más graves ha impactado la valoración de la ciudadanía y la falta de legitimidad, lo que genera necesidad de reformas profundas. Valoramos en ese sentido que haya una mirada autocrítica respecto del trabajo de la institución. Tenemos la convicción que este no es un momento de miradas autocomplacientes, sino por el contrario, para llevar adelante reformas importantes en conjunto con los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público, que permitan mejorar la confianza y la valoración de la ciudadanía de la institución. En segundo lugar,
la propuesta del señor Morales ha sido clara sobre la necesidad de mejorar la persecución penal de delitos de violencia de género. En este sentido, ha dicho que las investigaciones deben de realizarse con perspectiva de género y cumpliendo el deber del Estado de la debida diligencia para investigar la violencia contra mujeres o diversidades sexuales, y que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como un posible femicidio, tomando todas las medidas iniciales para la investigación. También ha señalado que debe mejorarse el acompañamiento de las víctimas de violencia de género. En este sentido, es clave adoptar mecanismos efectivos como el Protocolo Interinstitucional contra el Femicidio, que refuerzan la debida diligencia ante la criminalidad de género en el país. En tercer lugar, el señor Morales ha propuesto reforzar la persecución penal en aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos, los cuales deben ser investigados de forma consistente e independiente de quien haya cometido el ilícito. En este sentido, quiero recalcar que nuestro Gobierno tiene un compromiso inequívoco con la probidad y contra la corrupción, el tráfico de influencias y los abusos. Por este motivo, entendemos que la persecución penal debe funcionar en todos los casos, sea quien sea el imputado o imputada. Solo así se puede garantizar el principio de igualdad ante la ley, columna vertebral del Estado de Derecho. Como se ha dicho anteriormente, es para nosotros muy importante que las violaciones a derechos humanos cometidas en democracia puedan ser investigadas de manera exhaustiva para que no se abran espacios de impunidad que tanto daño causan en la credibilidad de las instituciones. En garantía del Estado de Derecho, nuestra democracia ha incorporado el respeto de los derechos humanos como un mínimo civilizatorio, y ello también implica que la justicia penal cumpla con todos los estándares internacionales en la materia. El Ministerio Público tiene un deber y un rol clave en el respeto y en la garantía de los derechos humanos. Y cuando nos enfrentamos a estas vulneraciones, no solo debemos detenerlas, sino también investigarlas para que tengan una sanción proporcional al daño que les causa a las víctimas y a la sociedad. El señor Morales ha dicho ante la Corte Suprema que será garante de las investigaciones con la debida diligencia que exigen los estándares internacionales. Y como Gobierno destacamos este compromiso, que deberá materializarse con avances concretos en todos los casos que hoy siguen abiertos y sin sanción. Pero también, junto con la investigación, el Ministerio Público deberá cooperar para prevenir también los delitos contra defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales, en cumplimiento con el Acuerdo de Escazú recientemente ratificado por este Congreso. Quisiera también detenerme en la propuesta del señor Morales para combatir el crimen organizado y los delitos violentos, ya que este aspecto ha sido especialmente considerado debido a la situación país que atravesamos. Valoramos positivamente su propuesta, que busca avanzar de una investigación de casos individuales a la investigación de organizaciones criminales. En delitos de armas, propone no agotar la investigación en la tenencia de armas, sino investigar también cómo llegó el arma al imputado. En delitos de drogas, más allá de la persecución del vendedor final, propone desbaratar las organizaciones criminales que están detrás. También propone medidas concretas en contra de portonazos y de los delitos planeados desde las cárceles, que es consistente con todos los esfuerzos que estamos realizando hoy junto a Gendarmería de Chile. Finalmente, el señor Morales ha presentado propuestas con un foco y visión territorial, reconociendo que nuestro país enfrenta fenómenos delictuales distintos en cada zona geográfica. Así, propone medidas específicas para la macrozona norte, centrada en el tráfico de personas y armas, y en la macrozona sur, con énfasis en el robo de maderas, el tráfico de drogas y las armas. Menciono todos estos elementos porque son acciones claves para abordar la criminalidad en Chile y responden a muchas de las urgencias que ustedes reciben cada día desde su rol parlamentario. Con esta visión,
también destacamos que nos parece urgente que el Ministerio Público pueda fortalecer su trabajo de persecución del crimen, dando una especial atención a las víctimas de la delincuencia. El acuerdo firmado recientemente en el marco de la Ley de Presupuesto entre este Congreso y el Ministerio de Hacienda, que establece la instalación de una mesa de trabajo para el fortalecimiento del Ministerio Público, nos entrega una oportunidad privilegiada para trabajar colaborativamente para mejorar la persecución penal en el país y asumir estos distintos desafíos que hoy enfrentamos. Señor presidente, quisiera concluir estas palabras por su intermedio agradeciendo la atención de todos los honorables senadores y senadoras presentes. Esperamos que esta sesión permita que todos y cada uno de ustedes pueda generarse una convicción respecto de las competencias y experiencia del señor José Andrés Morales Opazo para ejercer y liderar el Ministerio Público y sopesar las razones que llevaron a nuestro gobierno a proponerlo como candidato a fiscal nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la señora ministra de Justicia, Marcela Ríos, por su exposición. Ofrezco la palabra a los miembros de la comisión por si hubiera alguna duda que planteara la señora ministra. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la señora ministra de Justicia y a la ministra secretaria general de la Presidencia y a los colegas senadores y senadoras que nos acompañan. Yo simplemente quiero hacerle una pregunta a la ministra de Justicia. Más allá de la minuta que usted leyó y las explicaciones de lo que propuso el señor José Morales como fiscal nacional, que ya tendremos oportunidad de preguntarle a él, me gustaría saber cuál es la razón política de fondo del gobierno para optar por el nombre de José Morales. ¿Que me lo pudiera explicar? ¿Qué decisión que tuvo a la vista el gobierno? ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Por qué se dejó fuera otros candidatos? Me gustaría conocer esa información, ministro. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Pedro Araya. Acumulamos las preguntas, ¿les parece? Para que después la ministra se pueda referir a todas ellas. Senador Alfonso Urresti. ¿Ustedes prefieren que conteste? Perfecto. Ministra, vamos a ir una a una las preguntas para que sea más dinámico el proceso, así que le ofrezco la palabra para que pueda contestar la consulta del senador Araya. Muchas gracias por su intermedio respecto a la pregunta del señor Araya. Tal como hemos planteado en la exposición, el Gobierno, el Presidente de la República, evaluó un conjunto de factores, tanto la propuesta del señor Morales, su experiencia y también los acuerdos y las disposiciones que existían en este Senado respecto de las nominaciones. Quisiera volver a reiterar que el presidente propone un nombre, pero obviamente es el Senado de la República quien tiene que aprobar por 2/3 esa nominación. Sí, senadora Araya. Ministra, entonces, ¿nos podría explicar cuáles fueron los factores que se evaluaron para poder saberlo? Gracias. Muchas gracias, senadora Araya. Ministra, tiene la palabra. Los factores que se consideraron, tal como se presentó, fue la experiencia del señor Morales en una fiscalía de alta complejidad, su capacidad de liderazgo, su experiencia, digamos, en la persecución penal, su plan para abordar las prioridades que tiene la ciudadanía hoy día y el país, que son concordantes con las preocupaciones de nuestro gobierno en materia de seguridad y que han llevado al gobierno a plantear la seguridad pública como uno de los ejes transversales del presupuesto del 2023, pero también muchas de las medidas ahí planteadas son las medidas que se han venido conversando entre los organismos especializados y en el acuerdo que está liderando la ministra del Interior. Muchas gracias, ministra. Senador Alfonso Urresti. Gracias, presidente. Ministra, en la misma línea, usted sustenta la propuesta en la experiencia. Me gustaría que nos precisara cuál es la experiencia del fiscal Morales en sus índices de resolución de causas. La información que nosotros tenemos a disposición, me gustaría contrastarla con usted. Principalmente sobre casos de alto impacto en materia de casos farmacias, caso Cascadas particularmente. Me gustaría que nos pudiera ilustrar sobre esas estadísticas, sobre esa experiencia tenida en consideración para la propuesta.
los números de la Fiscalía, de los cargos que él ha ejercido y principalmente la Fiscalía dentro de la cual él ha desarrollado sus funciones. Gracias, presidente. Gracias, senador de Urresti. Ministra, por favor. Señor presidente, quisiera volver a reiterar que el proceso de selección del fiscal nacional, tal como lo establece la Constitución de la República, es un proceso donde participan los 3 poderes del Estado y cada poder tiene una función distinta. La Corte Suprema es el órgano que resguarda que las personas que son enviadas al Ejecutivo cumplan con los estándares en materia técnica. Es la Corte Suprema la que elabora una quina de 5 postulantes. Recordar que esa evaluación de la Corte Suprema pone al señor Morales en primer lugar, coliderando la quina con 17 votos por parte de la Corte Suprema. También respecto de la experiencia detallada del señor Morales, en la cuenta que lee el secretario hay una revisión exhaustiva de todos los cargos que ha cumplido. Nosotros partimos con una quina de 5 candidatos que asumimos como Poder Ejecutivo estaban todos y todas capacitadas para poder ejercer el rol de fiscal nacional, dando fe de la selección que tuvo lugar en la Corte Suprema. Gracias, ministra. Le ofrezco a continuación la palabra a la senadora Luz Ebensperger. Gracias, presidente. Saludar a la ministra de Justicia, a la ministra de SECPRES, a los señores senadores y a quienes todos nos acompañan. Ministra, usted en su exposición le pone a quien ocupe el día de mañana el cargo de fiscal nacional una exigencia de entrada, o así yo lo entendí, y es que tuviera el control de la seguridad pública. Yo entiendo que el control que debe tener el futuro fiscal nacional, ¿no es cierto?, es la persecución penal. No me parece que el Ejecutivo quiera delegar, que es como yo entendí la exposición, a lo mejor estoy equivocada, esta función prioritaria del Ejecutivo en mantener o controlar la seguridad pública. Quisiera si me pudiera aclarar eso, por favor. Gracias. Gracias, senadora. Ministra. Por su intermedio, presidente, no, en ningún caso el Ejecutivo tiene, por supuesto, el rol y el mandato preponderante de mantener la seguridad pública desde el Ministerio del Interior y, como es bien conocido, y sus 2 subsecretarías que tienen un rol clave en la persecución, pero también nosotros como Ejecutivo tenemos un rol de coordinación. El Ministerio Público tiene el monopolio de la persecución penal. Es ahí donde nosotros pensamos y estimamos que puede haber un fortalecimiento. Es un órgano que tiene un rol fundamental en colaborar en la labor que realizan las policías, liderando las persecuciones, pero también es un rol esencial de colaboración con la política de criminalidad que está obviamente a cargo del Poder Ejecutivo. Muchas gracias, ministra. A continuación le ofrezco la palabra al senador Rodrigo Galilea. Gracias, presidente. Saludo a las ministras de Justicia y SECPRES y a todos los senadoras y senadores que nos acompañan. Ministra, yo creo que es bastante unánime en esta comisión el hecho de que no basta, o sea, en las circunstancias en que está el Ministerio Público, no basta con conocer el Ministerio Público, saber cómo funciona el Ministerio Público o saber derecho penal. Creemos que, dada la situación de, entre comillas, poca eficiencia y pocos logros que ha mostrado el Ministerio Público en la persecución del delito, es que la persona que vaya a asumir como fiscal nacional tiene que ir más allá de saber las cosas que decía antes. Tiene que tener una capacidad de liderazgo, tiene que tener un carácter, tiene que tener una independencia personal, cuestiones que son no tan fáciles de encontrar. Por supuesto que uno podrá tener percepciones respecto de eso, pero lo que estamos buscando, y creo que es unánime en esta comisión, es ese perfil de persona. Entonces, dentro del análisis que me imagino que ustedes hicieron, y voy a tomar un poco los comentarios y las preguntas que hacían el senador Araya y el senador Urresti y la misma senadora Ebensperger,
Si yo miro los datos de gestión de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte, que es dirigida por el fiscal Armendáriz y de la cual forma parte el candidato José Morales, esa fiscalía en particular muestra resultados que son alarmantes. Salidas judiciales, 22,4%. Si tengo algún dato errado, usted por supuesto me lo puede contradecir. 22,4%, el más bajo de todo el país. Sentencias condenatorias, o sea, lograr finalmente el éxito en la 7,3%, una de las 3 más bajas del país. Suspensiones condicionales, 5,6%, la más baja del país. Archivos provisionales, 66,6%, la segunda con el porcentaje más alto de todo el país. Para ser justos en todo este análisis, las estadísticas particular de la Fiscalía que dirige don José Morales, local Santiago Norte, tiene indicadores algo mejores que lo que son la Fiscalía General de su sector. Pero finalmente son estadísticas, también las de él, que distan mucho, creo yo, de ser destacadas. Me voy a detener, hay una que me preocupa particularmente, que es una estadística que se llama causas vigentes. 115%. Esto, para que todos lo entendamos, significa que no alcanza a sacar lo que entra en el año y por tanto se le va acumulando la cantidad de causas que tiene que ver. Lo que habla de una cierta crisis en la eficiencia en la Fiscalía que él dirige. Entonces, yo no quiero entrar, por supuesto, y yo creo que nadie quiere entrar en una calificación de si el candidato Morales es buena o mala persona, si es honesto o no honesto. Yo doy por hecho que es una persona honesta, doy por hecho que es una buena persona, doy por hecho que sabe derecho penal, doy por hecho que... Pero hay veces en que eso no parece ser suficiente para una institución tan compleja, tan increíblemente compleja y dedicado a temas tan sensibles como es la Fiscalía Nacional. Entonces, a mí me encantaría saber qué vieron en este entorno de estadísticas, qué vieron específicamente en el candidato José Morales para decir, él es, respecto a los 5 que vienen en la quina, él es claramente el mejor, porque yo, analizando fríamente los datos, no termino de convencerme de que tenga esas características que, como digo, van más allá de ser buena persona, saber derecho penal y conocer la Fiscalía. Creo que acá se necesita algo que va mucho más allá, dado la situación que actualmente atraviesa el Ministerio Público, dado lo complejo que se están poniendo los delitos. En fin, quería saber si puede abundar un poco en esa materia, comparar las estadísticas que él tiene con... Gracias, presidente. Esa creo que es la primera pregunta, presidente. Muchas gracias, senador Galilea. Le ofrezco la palabra a la ministra. Señor presidente, por su intermedio, creo que todos y todas compartimos en esta sesión la preocupación por una mejoría en la Fiscalía. Es el compromiso y la impronta con la que nosotros hemos abordado este proceso y tal como mencionaba en la presentación inicial, pensamos que el reciente acuerdo que firmó esta corporación con el Ministerio de Hacienda en el marco del presupuesto es una oportunidad muy importante. Tenemos un plazo hasta mayo del 2023, entiendo, para poder elaborar un conjunto de medidas que permitan fortalecer la Fiscalía y por eso nos parece que es tan relevante. En este caso, insisto, nosotros asumimos y tomamos la quina enviada por la Corte Suprema, entendiendo que todos los candidatos tenían factores favorables y factores, digamos, quizás menos favorables. Había que contraponer las decisiones respecto de las estadísticas. Creo que tenemos una visión global de la Fiscalía, tal como lo planteábamos, que hay espacios de mejora en un ámbito amplio de áreas. La Fiscalía que
en la que se desempeña el señor Morales, dirigida por el fiscal Almendari, es la fiscalía que tiene a cargo Santiago Centro, Estación Central, Quinta Normal, Independencia, Recoleta, Cerro Navia, Lo Prado, Renca, Conchalí, Quilicura, Huechuraba, Colina, Lampa y Tiltil, que podremos acordar que no necesariamente en estas zonas se dan las mismas dinámicas delictuales que en otras zonas del país, por lo tanto comparar de manera gruesa no siempre nos va a permitir entregar una visión adecuada. Nosotros sí pensamos que los indicadores de la Fiscalía, no solo de la Fiscalía Centro Norte, sino que de la Fiscalía a nivel nacional, tienen que mejorar. Esperamos un plan específico para aquello del nuevo fiscal nacional y creo que sería muy pertinente que el señor Morales pueda responder específicamente sobre casos específicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. Efectivamente, vamos a tener la ocasión en la segunda parte de esta sesión, además de hacerle estas preguntas directamente al candidato a fiscal nacional propuesto por el presidente, pero siempre es bueno producir esta dinámica de intercambio de opiniones y preguntas al Ejecutivo, quien presenta al candidato. Senador Iván Moreira. Gracias, presidente. Muy cortito, breve. Yo sé que muchas veces el Ejecutivo se cuida mucho de opinar y de hacer evaluaciones cuando se trata de otro poder independiente. Pero este poder independiente, por decirlo así, el Ministerio Público, sus actuaciones repercuten en la sociedad. Y yo no he escuchado, siempre he escuchado hay que mejorar esto, tenemos problema en esto, lo otro. Bueno, aquí hay un fiscal que está postulando ahora, nominado por el gobierno, donde ha sido muy claro, no sé si fue el único, y corríjanme si me equivoco, pero fue el único que presentó un plan de acción. Bueno, yo quiero saber, una cosa es lo que quiera el nuevo fiscal en su presentación, pero a mí me gustaría saber, como usted, ministra de Justicia, por su intermedio, presidente, con respecto al Gobierno y a su Ministerio, ¿tiene planificada la discusión en el Congreso de un conjunto de reformas legales orgánicas o de gestión que tiendan a modernizar el Ministerio Público y hacerlo más eficiente? ¿Qué es lo que ustedes tienen? Una es lo que va a presentar el fiscal nacional, pero ustedes como Gobierno. Y por otra parte, me gustaría saber, en términos generales, sobre todo de gestión en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia, ¿cuál es la evaluación que ustedes tienen de 7 años de fiscal nacional anterior? Porque es bueno conocer la mirada también del Gobierno. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Moreira. Ministra, por favor, si puede contestar de inmediato la pregunta. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, nosotros estamos trabajando con el Ministerio del Interior. Recordar que la relación con el Ministerio Público en algún sentido la llevamos de manera colaborativa con el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior le toca de manera directa la colaboración respecto del funcionamiento de las policías y por lo tanto estamos en un trabajo prelegislativo con la ministra Toá, también como parte del acuerdo político transversal que está impulsando la ministra en materia de seguridad, de poder proponer algunas medidas específicas en materia de Ministerio Público. A nosotros nos parece muy relevante, por ejemplo, avanzar en algún mecanismo que nos permita abordar de mejor forma a través de ya sea unidades especializadas o fiscales especializados. Tenemos que terminar de tener la discusión orgánica, pero el tipo de criminalidad de alta complejidad, que lo que implica el crimen organizado, el narcotráfico, pero también otras formas de delictualidad que necesitan necesariamente muchísima mayor coordinación
entre las miradas de las fiscalías regionales, una mirada suprarregional que pueda hacerse cargo de enfrentar, por ejemplo, bandas internacionales en materia de crimen organizado y también el tráfico que circula por distintos territorios y por tanto requiere sacarlo de miradas que sean expresamente o ancladas territorialmente y que podamos tener políticas de persecución penal supraterritoriales. En eso nos parece muy importante. También es algo que hemos conversado, la necesidad de poder revisar los mecanismos de nombramiento de fiscales regionales. Ahí hay un tema que se ha planteado respecto de este debate, si la posibilidad de que pueda ser conducente buscar algún mecanismo que permita generar una mayor circulación, una mayor dinamismo a la entrada al Ministerio Público, que es algo que muchos de ustedes nos han planteado en la ronda de conversaciones que hemos tenido para este nombramiento. Y tal como se expresaba en la presentación, nosotros pensamos que la Fiscalía en el último periodo tiene desafíos importantes. Este es un órgano autónomo, a nosotros como gobierno nos compete de todas maneras tener una opinión en esta materia y pensamos que es necesario mejorar los resultados en materia de persecución penal respecto tanto de la delincuencia común como del crimen organizado, el narcotráfico, pero también en materia de violencia de género, también en materia de derechos humanos y también respecto de la atención y relación de la Fiscalía con las víctimas. Ahí tenemos una enorme demanda. Nosotros, todo el gobierno tiene un despliegue territorial permanente y en todas las regiones, en todas las localidades, los ciudadanos y ciudadanas plantean la necesidad de que la Fiscalía pueda tener una relación distinta con las víctimas y en eso pensamos que hay que poner un foco muy preferente en lo que viene hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Le ofrezco la palabra al senador Daniel Núñez. Gracias, presidente. Sí, saludar a la ministra, a las ministras que están presentes, a los senadores y senadoras. Y sí, mira, lo que pasa es que yo quería hacer una pequeña pregunta vinculado a que, si bien acá hay una cosa bastante interesante, que lo dijo la ministra, concurren 3 poderes en este nombramiento, ¿verdad? La Corte Suprema, que define una quina, que la vota, por lo tanto, también en su votación está dando una señal de qué es lo que ella considera el más apto, el menos apto para el cargo, y José Morales obtuvo en esa votación 17 votos, lo cual es una opinión de la Corte Suprema al final respecto a la evaluación de los candidatos. Está la decisión del presidente, pero una decisión que, si bien es libre, digamos, también debe buscar los votos de apoyo en el Senado, porque yo creo que todos entendemos que un nombre de fiscal nacional o de fiscala nacional rechazado por el Senado genera algún nivel de incertidumbre y retrasa este proceso. Entonces uno también entiende que el presidente debe buscar el apoyo del Senado, los 33 votos, eso no es fácil, pero al final la persona que va a tomar el cargo va a ser una persona, ya sea José Morales u otro sucesivo, que va a tener una gran responsabilidad. Este presidente es un cargo unipersonal, ministra, es un cargo unipersonal, el Ministerio Público es un poder autónomo, no está sujeto a las acusaciones constitucionales que existen en otros casos y por lo tanto una figura con una responsabilidad tremenda y un poder de decisión tremendo. Y la inquietud que yo tengo, ministra, es si el gobierno ha evaluado este tema de la duración del cargo, porque el fiscal nacional dura 8 años, que es un periodo bastante extenso. Yo diría que es muy importante para un cargo unipersonal de esta envergadura, ¿ya? Y en el caso de otros países, lo que yo estuve revisando, la experiencia comparada es distinto. En el caso de Argentina, el equivalente del fiscal dura 6 años. En el caso de Francia, 5. Por ejemplo, podríamos ver otros casos, España y Colombia 4. Entonces, la pregunta, presidente, que yo le quiero hacer a la ministra es si acaso en una reflexión conjunta tal vez con el Senado, el gobierno no podía evaluar, no para ahora, porque no lo haría, digamos, sobre la base del momento que estamos casi ya a puertas de votar un nombre, si se puede evaluar también este tema de la duración. Usted señaló que en el protocolo de acuerdo que hicimos en la ley de presupuesto se va a dar una mirada. Hay un debate con la ministra Toá, ahora mismo están sesionando el tema de esta comisión por el acuerdo en materia de seguridad. Bueno, tal vez también habría que dar una mirada, transcurrido ya por lo menos más de 15 o más de 20 años ya de instalado este sistema, sería bueno mirar también qué aspectos se puede perfeccionar. Y yo por lo menos tengo la duda, presidente, que los 8 años puede ser un periodo demasiado extenso para este cargo. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, senador Núñez. Le ofrezco la palabra a la ministra. Presidente, por su intermedio, creo que es algo que de todas maneras se puede evaluar y conversar mirando la experiencia comparada
quizás teniendo particular preocupación de cómo coinciden los periodos con los periodos presidenciales para poder asegurar efectivamente una autonomía de este poder. Entiendo que el otro cargo de estas características es la Contraloría de la República, que también tiene un cargo de nominación por 8 años, pero es algo que de todas maneras puede ser conversado. Nosotros como gobierno tenemos la mayor disposición a buscar las mejores experiencias y una posibilidad que tenga también una evaluación quizás de medio término de manera más robusta por alguna entidad independiente que nos permita también tener una mayor rendición de cuentas respecto de los resultados que tiene la Fiscalía. Muy bien. Muchas gracias, ministra. Le vamos a ofrecer la palabra al senador y presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, el senador José Miguel Insulza. Muchas gracias, presidente. Bueno, me parece claro que después de 2 décadas de reforma procesal penal, no cabe ninguna duda que existen una serie de desafíos nuevos y que la realidad de la seguridad pública, ya que usted lo menciona, en el país es muy distinta a la que vivíamos 20 años atrás. La reforma procesal penal fue en un ambiente más garantista de lo que se está requiriendo hoy día, en que la delincuencia ha aumentado muy sustantivamente en el país y la necesidad de una fiscalía eficiente es central. Y yo quiero entender que, no lo ha dicho así la ministra, en mi opinión, que al optar por un fiscal con un nombramiento de alguien que ha acompañado todo este periodo, porque entiendo que el fiscal Morales ha estado desde ser fiscal de Los Vilos adelante, ha estado siempre en fiscalía. Por lo tanto, yo quiero preguntar a la señora ministra sobre la posibilidad de regular un poco mejor una carrera del servicio de la fiscalía y el procesamiento público de los criminales, porque no hemos tenido hasta ahora fiscales de carrera, por así decirlo, y más aún los fiscales, cuando uno conversa con la asociación de fiscales, lo que se hace notar principalmente es la falta de fiscales. O sea, ellos, es decir, un fiscal hoy día tiene una cantidad muy grande de casos, mucho más grande de lo que se previó antes de que se instaurara la carrera. O sea, enseguida la formación de fiscales ha disminuido sustantivamente. Yo recuerdo que el primer grupo de fiscales que se nombraron cuando empezó la reforma procesal penal tenían una formación, siguieron cursos. Hoy día se parte de la base que todos saben cómo llevar adelante un proceso penal y eso no es así. Entonces la pregunta mía no tiene tanto que ver con este fiscal, sino con la ministra, con el gobierno. ¿Hay algún proyecto, alguna propuesta de mejoramiento sustantivo de la carrera de fiscales, de la carrera del servicio público en esta materia y de la formación de fiscales? Porque tenemos una carencia del número de fiscales y también tenemos una carencia fundamental en la formación de los fiscales. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador José Miguel Insulza. No sé si la ministra quiere referirse a la inquietud del senador. Sí, esto es algo que, presidente, que hemos conversado efectivamente tanto con el fiscal saliente como con varios de los senadores, la necesidad de fortalecer la formación. Respecto del aumento de fiscales, se hizo un esfuerzo en 2012, entiendo, una propuesta de fortalecimiento institucional. A nosotros nos parece muy importante que se pueda evaluar ese fortalecimiento. Existen algunos informes de organismos internacionales que quisiéramos también poner a disposición para la mesa de trabajo que vamos a poder impulsar, justamente porque pensamos que tenemos que tomar medidas respecto de la formación, la promoción, la incorporación de nuevos talentos a la Fiscalía y que podamos poder tener a bien tener un paquete de medidas en ese sentido. Así que totalmente de acuerdo con el comentario del senador Insulza por su intermedio, presidente. Muchas gracias, ministra. Senadora Loreto Carvajal, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Saludar sin duda a nuestras ministras presentes, ministra de Justicia, ministra secretaria general de la Presidencia, por supuesto a los senadores y senadores. Resulta complejo una decisión que se enmarca respecto a una necesidad
tan sentida por la ciudadanía y que tiene connotaciones bien particulares, se ha dicho acá. Se requiere no solo un nivel técnico, sino que también un nivel de proyección que genere resultados. Con más de 20 años, la Fiscalía Nacional ha demostrado ser una buena institución, pero que hoy día requiere cambios y transformaciones profundas. No es menor que se establezca que en esta decisión intervengan los tres principales poderes del Estado. Se ha dicho el Poder Judicial, de la cual ha generado un respaldo, me imagino, técnico, pero súper bien fundamentado respecto a quién obtuvo una de las primeras mayorías o la más alta mayoría respecto, ¿cierto?, a la decisión que el propio Poder Judicial emitió. Una decisión del Poder Ejecutivo, que más que el presidente de la República no podría sino tener a la vista todos los antecedentes y generarse todas las garantías para elegir a la mejor persona. Sin duda el Poder Legislativo, en donde nos enmarcamos en esta ocasión. Pero quiero señalar, ministra, y tal vez enfocarme en una de los objetivos. Yo creo que respecto al diagnóstico aquí no hay duda de que se requieren cambios importantísimos y que se requieren, ojalá, las modificaciones, como aquí se han planteado, que vengan de la mano, ¿cierto?, de aquellas garantías para llegar a buen puerto. La Fiscalía Nacional requiere hoy día mayor efectividad, mayor gestión, experiencia probada, experiencia no solo en casos emblemáticos, sino que en casos que hoy día la ciudadanía espera se resuelvan. En lo personal, a mí me parece que dentro de este relato no puedo dejar de mencionar de pronto la información, los prejuicios respecto de si esto debe ser generado o debe ser finalmente decantado la persona de un hombre o de una mujer, que ha habido también informes de prensa en uno u otro sentido. A mí lo que me interesa, y en eso quiero centrar mi pregunta, ministra, es los resultados. No me cabe duda, usted puso muy bien respecto a por qué se define el nombre que hoy día estamos conociendo, don José Morales, pero uno de los objetivos de la Fiscalía es justamente dar protección a las víctimas y testigos. Y aquí me centro respecto a la violencia de género. Hoy día tenemos, usted lo ha dicho bien, más de 144.000 causas respecto a estos temas. Y muchas veces las sentencias no son lo que esperamos. Y la mejor forma de proteger a una mujer es cuando hay una sentencia concreta respecto a poder señalarle a la sociedad que aquel delito cometido hoy día tiene que pagarse y tiene que condenarse como corresponde. Y en ese contexto, a mí me parece importante destacar también el hecho de casos emblemáticos, como el caso de Tamara, como el caso de mujeres que han sido violentadas y que incluso estando, obviamente, muchas veces archivadas esas causas, en este caso a propósito del fiscal José Morales, han logrado revertirse y han logrado condenarse. Y eso a mí me importa mucho. Porque si bien es cierto al inicio de estas propuestas se decía que no era necesariamente que fuera un hombre o una mujer quien garantizara, por ejemplo, la protección a las mujeres, y creo que aquí hay muestras suficientes para entender que, independiente del género, nosotros requerimos que hayan resultados eficaces. Y en ese contexto, ministra, solo señalarle si puede profundizar respecto a esta temática, respecto a las garantías que da hoy día, ¿cierto?, el candidato José Morales a propósito de la persecución y, por supuesto, el llevar a una sentencia como corresponde, sobre todo en caso de violencia de género, que a mí me parece elemental y que en el diagnóstico ya dicho debe haber una respuesta y que yo quisiera escuchar de usted también esas garantías. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Loreto Carvajal. Antes de dar la palabra a la ministra, una moción de orden. Esta primera parte de la sesión estaba citada hasta las 11 horas. Obviamente entendemos el interés que ha suscitado este tema, pero invito a los senadores a guardar también sus preguntas, me imagino que tienen al candidato a fiscal nacional, porque esta primera parte es de una introducción. Reitero, yo no quiero limitar, obviamente, la facultad legítima de que todos puedan hacer uso de la palabra, pero les pediría por lo mismo ser muy directos en la formulación de las preguntas. Ministra, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. No, muy brevemente para poder pasar a la exposición del señor Morales. Efectivamente, por su intermedio a la senadora Carvajal, y tal como lo expresaba en nuestra presentación,
no solo las propuestas que presentó el señor Morales, sino que también la forma de abordaje de la Fiscalía Centro Norte en materia de violencia de género, que han implementado programas pilotos para mantener la adherencia en materia de denuncias. Han sido ámbitos que nosotros hemos considerado como gobierno porque son de la más extrema prioridad para nosotros. Así que este es un ámbito que nos parece particularmente importante en las propuestas presentadas por el fiscal Morales ante la Corte Suprema. Gracias, ministra. Le ofrezco la palabra al senador Iván Flores. Gracias, presidente. En la misma línea de lo que usted acaba de decir, porque creo que ninguno de nosotros y la ciudadanía tiene dudas de que un sistema de administración de justicia como el que tenemos está no solamente al debe, sino que tiene atrasos respecto a lo que son las expectativas de la ciudadanía. Y sus instituciones tienen que actualizarse, tienen que modernizarse, tienen que hacerse más efectivas y eficaces para así dar respuesta a lo que todos los ciudadanos esperamos. Ahora, yo creo que lo que se ha estado discutiendo en los últimos minutos aquí tiene que ver más bien con lo que acordamos en la ley de presupuesto a través del protocolo, y usted lo señalaba, ministra, es que en cuanto se nombre el nuevo fiscal nacional, este tiene como una de las primeras funciones presentar y buscar el acuerdo para que en mayo del 2023 tengamos una propuesta de modificación estructural del Ministerio Público, una modificación de funcionalidad del Ministerio Público y ver cuáles son los requerimientos que van a tener que ser discutidos en un proyecto de ley que el Gobierno tiene que presentar en el próximo septiembre de 2023 para ser aplicado en la próxima ley de presupuesto. Es el protocolo. Por lo tanto, yo espero que podamos seguir en esta sesión en esa línea, digamos, de consulta directa al candidato fiscal, más que esta discusión que va a venir desde su nombramiento hasta mayo. Gracias, presidente. Gracias, senador Iván Flores. Ministra. Totalmente de acuerdo por su intermedio con el senador. Creo que es desde ahí donde tenemos que establecer un mecanismo de trabajo a la brevedad posible para poder empezar a trabajar en estas propuestas de mejoramiento. Y como gobierno estaremos pendientes, algo que ya hemos conversado con la ministra Toa. Muy bien, muchas gracias, ministra. Finalmente, en esta primera parte de la sesión, le ofrezco la palabra al presidente del Senado, senador Álvaro Elizalde. Yo quisiera insistir en una pregunta, porque no sé si quedó del todo contestada y por tanto, a propósito de las cifras entregadas por el senador Galilea, que se refieren a una fiscalía en particular, pero en general las cifras del Ministerio Público no son buenas. Entonces, yo quisiera preguntarle a la ministra si ella pudiera, de acuerdo al diagnóstico que tiene el Gobierno, decir con precisión cuáles son las 3 o 4 medidas específicas que debería tomar el Ministerio Público, no los cambios legales, sino que el Ministerio Público bajo el ordenamiento jurídico vigente, podríamos decir. Ni tampoco el Gobierno, sino que el Ministerio Público. ¿Cuál, a juicio del Gobierno, deben ser las medidas que debiera adoptar el Ministerio Público para enfrentar el diagnóstico no del todo bueno al cual hizo referencia el senador Galilea? ¿Y por qué consideró que el nombre escogido de la quina era el mejor para enfrentar esos desafíos? Y esas medidas concretas, 3 o 4 medidas concretas. Gracias, senador Elizalde. Ministra. Bueno, el presidente de la República, tal como habíamos mencionado con anterioridad, tuvo ante sí todas las variables que tenían que ser conjugadas en esta decisión, una decisión extremadamente relevante para el país y para el sistema de justicia. En ese contexto, nosotros pensamos que es muy importante poder impulsar medidas concretas, primero para cambiar los incentivos y la forma de evaluación de las fiscalías regionales en materia de cierre de causas. Nos parece que ahí hay una acción que debe tomarse de manera inmediata para generar incentivos claros. Segundo, un fortalecimiento y trabajo
muy prioritario de la unidad de atención de víctimas de la Fiscalía, que hoy día no está funcionando necesariamente de acuerdo a los estándares y a las expectativas de la ciudadanía en esta materia. Y en tercer lugar, nos parece que hay un trabajo muy importante que hacer respecto de reordenamiento de funciones y modernización de gestión interna, tanto en términos tecnológicos como en términos de la distribución de funcionarios y funcionarias, que pueden permitir generar una mayor capacidad humana para los procesos de persecución, en particular la distribución de funcionarios y funcionarias y de competencia en las fiscalías que requieren ser fortalecidas en el corto plazo. Pero pensamos que hay un conjunto más amplio de ámbitos donde se puede trabajar con la Fiscalía para generar también algunas reformas que requieran reformas normativas. Muchas gracias. Pero no me contestó la segunda pregunta porque estaban vinculadas. Senador, tiene la palabra. Sí, no, eran dos preguntas vinculadas. Sí, ¿se puede precisar la pregunta? Las tres medidas y por qué considera que el candidato propuesto era el mejor. Muchas gracias, senador. Bueno, quisiera recordar por su intermedio, presidente, que esta es una decisión presidencial, no es una decisión que recae en el Ministerio de Justicia. Tal como dije en la primera parte de la presentación, el presidente de la República tuvo en consideración el conjunto de las variables en esta materia para seleccionar al señor Morales, y no es una sola razón. Tratamos de presentar en el discurso las distintas razones que el presidente de la República tuvo en consideración. Gracias, ministra. Vamos a dar por concluida esta primera parte de la sesión y vamos a suspender un minuto para acomodar la presentación del candidato a fiscal nacional. Naturalmente que las ministras pueden permanecer en sus respectivos pupitres.